y hermanas de todo el mundo. Les saludo con la paz y el amor del Señor Jesucristo de Nazaret, ese nombre que es sobre todo nombre. Ya estamos aquí un día más para compartir la palabra de Dios con usted en su hogar, mi querido hermano y hermana que me escucha. Ya que la segunda venida del Señor Jesucristo se acerca sobre la faz de la tierra. Y tenemos que prepararnos porque una iglesia preparada es la que se va con el Señor Jesucristo. La iglesia que no se prepara se quedará para la gran tribulación de aquellos días. Entonces, hoy más que nunca, que vivimos tiempos finales, tiempo de la trompeta de Dios, es muy importante prepararnos para podernos ir con el Señor Jesucristo. Tenemos que seguir aprendiendo más de la cosa de Dios, que es lo que a nosotros nos interesa. Lo que el mundo esté pasando hoy en día no es asunto de nosotros. Ya eso está en manos de Dios. Dios se encarga porque Él tiene control del mundo entero. La obligación de nosotros es prepararnos cada día más y más, aprender más de la cosa del Señor, alabar el nombre del Señor, bendecir el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis queridos hermanos y hermanas de todo el mundo. Que Dios bendiga a todos los hermanos de Medio Oriente, que Dios bendiga a todos los hermanos de Europa, que Dios bendiga a los hermanos de Asia, que Dios bendiga a los hermanos de América del Norte, América del Sur, América Central, el Caribe. Que Dios bendiga a todo el mundo y que Dios, el Todopoderoso, me bendiga a mí también en esta mañana maravillosa. Estamos en la tercera vigilia, siendo las 3 de la mañana con 40 minutos. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana maravillosa, ya que en otros países ya ahorita ya es de mañana, ya hay otros países que ya son 10 de la mañana, hay otros países que ya son 8 de la mañana, hay otros países que ya es mediodía. Entonces aquí todavía estamos de madrugada todavía, estamos de madrugada, estamos bien oscuritos todavía, pero como el Señor dice en su palabra, que el Señor dice que se levantaba muy de mañana, casi bien oscuro, el Señor iba a una parte sola a orar para estar en comunión con el Padre. Aquí estamos, aquí estoy yo, mi querido hermano, vigilando, estoy ahorita en la tercera vigilia, estoy vigilando para la gloria del Señor y compartiendo el pan espiritual con usted. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. La palabra de nuestro Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, bendito sea el nombre de Jesús. No son 4 dioses, ni 7 dioses, ni 3 dioses. Es uno solo. Es un solo Dios, el Dios Todopoderoso. Aleluya. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice el Señor, Dios Todopoderoso. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice el Espíritu Santo por boca de San Pablo. También vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que el Señor Dios Todopoderoso me dé sabiduría e inteligencia y ponga palabra profética en mi boca, que salga con unción y sazonada con sal, para la edificación de aquellas personas y hermanos en Cristo que me están viendo y que me van a ver a través de este video. Estamos en directo, mi hermano.
gloria a Dios, estamos en directo, estamos transmitiendo en directo el video por medio de Facebook. Gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, le vamos a poner un tema a este mensaje: la vida sobria. La vida sobria, la vida que a Dios le agrada realmente, una vida que a Dios le agrada. Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos una vida sobria, una vida que realmente al Señor, Dios Todopoderoso, le agrada en todo. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? La santidad, mi hermano, que te viva en santidad. Aquí el Espíritu Santo de Dios nos enseña a nosotros, por boca del apóstol San Pablo, en el versículo 7, vamos a explicar todo estos pasajes bíblicos. No sabéis que los que corren en el estadio, todo a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Ya? Usted ve a las personas realmente cuando corren en el estadio o corren una carrera. El atleta que va corriendo va manteniendo su nivel. Cuando ya ve esa persona que ya está cerca de llegar a la meta, entonces ese atleta empieza a correr más duro. Aquí el Señor nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que correr la carrera que hemos empezado, el camino del Señor, hay que correr despacio. Correr despacio hasta llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es entrar en el reino de los cielos. Esa es la meta, permanecer fiel hasta la muerte. Esa es la meta. La meta de todo cristiano es entrar en el reino de los cielos, recibir la corona de vida. Ya. Entonces, pero ahí en el mundo hay bastantes religiones, entonces nos vamos a encontrar con muchos religiosos hoy en día, pero sin embargo Dios nos manda a nosotros que nosotros tenemos que correr con paciencia la carrera que hemos empezado para obtener el premio. El premio es la corona de la vida. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice la Escritura. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahí está. Todo mundo corre, todo mundo predica la palabra del Señor, pero aquí está la diferencia, mi hermano. Unos corren para recibir una corona, dice la Escritura, corruptible, pero nosotros que vivimos en santidad, que vamos corriendo despacio, nosotros vamos corriendo despacio. Entonces vamos a recibir nosotros que corremos despacio, vamos a recibir una corona incorruptible. ¿Quiénes son los que corren despacio? Son aquellos hermanos que viven en santidad, que están siempre en el temor del Señor, ¿no? Entonces hay que correr con despacio, no corra demasiado duro porque se va a quedar en medio camino. Usted ve a la gente que corre en el estadio, que cuando hay una carrera, la gente sale corriendo a toda carrera, pero el que sabe correr, ya mantiene que ese es su nivel de carrera. Entonces va despacio esa persona, aunque lo dejen botado, pero él va despacio. Él controla su tiempo. Ya cuando ya ve él que ya está cerca de llegar a la meta, entonces empieza a correr más duro. Los que corrieron durísimo ya se van quedando atrás, se van quedando atrás. Así somos nosotros, el camino del Señor. Entonces nosotros que hemos aprendido de las cosas del Señor, vivimos en santidad. Entonces, nosotros ya, cuando ya vemos ahorita, hoy más que nunca, vemos que la venida del Señor está cerca, entonces empezamos a correr más duro. Entonces ya estamos cerca a la venida del Señor Jesucristo, entonces nosotros nos agarramos fuertemente en la roca que es Cristo el Señor, porque es el único que nos puede salvar de la ira venidera que se acerca sobre la faz de la tierra. Los juicios de Dios se acercan sobre la faz de la tierra y entonces uno tiene que estar preparado para partir con el Señor. Es muy importante que tu corazón no esté pegado a las cosas materiales, sino que esté pegado al reino de los cielos. Entonces eso es lo que nos manda el Señor en esta mañana, que nosotros tenemos que correr con paciencia la carrera que hemos cogido nosotros. Nosotros hemos cogido una carrera, la mejor carrera, la mejor profesión que hemos cogido es predicar la palabra del Señor. Esa es la carrera que tenemos nosotros. La profesión es predicar la palabra. ¿Ya? Es la mejor carrera que el hombre puede obtener. El resto es vanidad de vanidades. Nada se lleva usted cuando usted parte de este mundo.
Lo único que nos llevamos de aquí, de este mundo, es lo que hemos aprendido de las cosas de Dios. Eso es lo único que nos llevamos y esa es la recompensa que vamos a recibir delante del Señor, mi querido hermano. Así que dice el apóstol Pablo aquí, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, ¿sí, mi querido hermano? Entonces, nosotros no debemos de correr a la aventura, ¿ya? Hay que correr con una meta que tenemos. La meta de nosotros es obtener la corona de la vida. Entonces, Pablo aquí nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña, por lo que San Pablo dice que Pablo no corría a la aventura. Pablo estaba fundamentado en la roca que era Cristo Jesús. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un varón apóstol que vivía en santidad, mi hermano. El apóstol Pablo vivía en santidad, en obediencia al Señor. Ya. Entonces, eso también nosotros tenemos que seguir al apóstol Pablo, un varón que vivía en santidad y obediencia al Señor. El apóstol Pablo dice aquí de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Ya. Aquí habla el apóstol Pablo de pelea, no es pelea que usted se va a trancar puñete con las personas o la pelea es con el diablo, mi querido hermano. El apóstol Pablo nos está indicando aquí la pelea es con el diablo. El apóstol Pablo dice que peleaba duramente con el Satanás por las almas, mi hermano. Ya, entraba en pelea, en disputa con las otras doctrinas erradas, doctrinas falsas. Ya, no, pero no a puñete, hermano. Mucha gente piensa que ya ven aquí este pasaje bíblico, tuercen las escrituras. Muchos tuercen las escrituras, dicen que hay que pelear con jurando de tal, hay que pelear con el otro, hay que hacerle esto, hay que hacer. No, el apóstol Pablo no nos enseña eso. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros que él peleaba era con las otras doctrinas erradas, pero con la palabra. No pelea de puñete, no. Era la contienda que tenía el apóstol Pablo, sino que el apóstol Pablo que nos enseña que él dice que peleaba duro por la sana doctrina. Peleaba con el Satanás, porque el Satanás es el que no hace la guerra. Entonces hay que entrar en la pelea con el diablo por las almas que están, quien se dice esclava por Satanás. Entonces aquí el apóstol Pablo nos enseña eso, que dice que el apóstol Pablo peleaba, dice, no como quien golpea el aire. Dice. Pues, el apóstol Pablo no peleaba así por pelear, pues, ¿no? El apóstol Pablo peleaba pero con base, con las bases era en la doctrina que el apóstol Pablo tenía, la doctrina de Cristo Jesús, esa era la doctrina verdadera. Entonces Pablo siempre estaba en disputa con las otras doctrinas, con otras religiones. Por eso es lo que nos enseñan aquí, dice que unos a la verdad corren para recibir una corona corruptible, dice el apóstol Pablo. Nosotros corremos, dice el apóstol Pablo, para recibir una corona incorruptible, dice el apóstol Pablo. Entonces, en los tiempos del apóstol Pablo, mis queridos hermanos, habían bastantes religiosos, ya. Había muchos religiosos, pero estos religiosos no hacían la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, sí, el apóstol Pablo llevaba una religión claramente que era del Señor, una religión de Cristo Jesús. Entonces, de eso es que nos enseña el apóstol Pablo, que él peleaba duramente, no es que peleaba darse puñete con las personas o estar peleando con el vecino, con la vecina, no. De eso no habla el apóstol Pablo. Habla del apóstol Pablo de las otras religiones, cuando el apóstol Pablo se encontraban con ellos, entonces empezaba la pelea de las doctrinas, ya. Ahí peleaba el apóstol Pablo fuertemente con esos otros religiosos, ya. Porque corrían iguales con el apóstol Pablo, pero ellos eran solamente piedra de tropiezo. Como dice aquí, ellos para recibir una corona incorruptible y nosotros, dice el apóstol Pablo, para recibir una corona incorruptible. Ellos una corona corruptible, nosotros una corona incorruptible. Ya el apóstol Pablo dice que peleaba por recibir una corona incorruptible. Ya. Entonces, porque el apóstol Pablo llevaba la doctrina verdadera, la doctrina de Cristo Jesús. Ya. Entonces, no hay que torcer las escrituras, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Hay muchos hermanos que tuerzan las escrituras porque leen este pasaje bíblico y dicen, no, dice aquí el apóstol Pablo nos enseña, dice de esta manera, dice peleo. Entonces hay que pelear, dicen muchos cristianos, pero hay que pelear, hay que trancarnos puñetes con fulano de tal, hay que, si es posible, matarlo a esa persona. De eso no está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de las peleas, pero con los religiosos. El apóstol Pablo habla de las peleas, pero con el diablo. El apóstol Pablo peleaba fuertemente contra los principados, las potestades, contra los gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿No ve que el apóstol Pablo dice que liberaba a muchas personas endemoniadas?
Ahí nos enseña el apóstol Pablo en sus epístolas que a muchas personas el apóstol Pablo dice liberó y también sanó. No era Pablo, sino era el Señor Jesucristo por medio de Pablo. Ya. Entonces, de eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ve. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Todo predicador que predica la palabra tiene que ver claramente cómo se está fundamentando. Después que usted haya enseñado a las personas y llegando ya el tiempo de partir con el Señor, usted quede eliminado. Entonces, da a entender el apóstol Pablo que muchos que corren en el estadio se quedan en medio camino. Entonces muchos creyentes, así mismo como predican la palabra, se van quedando en medio camino. Ya se enfrían, entonces se van nuevamente al mundo. Ya, entonces de eso nos está hablando el apóstol Pablo. Entonces dice que el apóstol Pablo se cuidaba mucho porque podría ser que él mismo pueda quedar eliminado de la carrera que él había seguido, la carrera del Evangelio de Jesucristo. Era muy importante, es muy importante saber que los que permanecen fieles hasta la muerte, esos son los que reciben la corona de la vida. Entonces nosotros tenemos que correr aquí con paciencia, correr con paciencia la carrera que hemos cogido para no ser eliminados, mi hermano. Ya después que nosotros hayamos enseñado a otra persona y nos quedemos afuera del reino de los cielos. Entonces ahí encontramos claramente que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que correr con paciencia. Pelear es pelear con el diablo, pelear con las otras doctrinas erradas. Hay otras doctrinas que son erradas, con esas tenemos que pelear duramente cuando vienen a atacarnos a nosotros. Entonces, cuando nos atacan a nosotros, entonces nosotros tenemos que pelear con ellos, pero no a puñetes, sino con la palabra del Señor. Es con la palabra, mi hermano. Es la palabra del Señor, porque la palabra es la que manda. Entonces la palabra es la que nos exhorta, la palabra es la que nos enseña a nosotros, la palabra es la que nos educa. Ya, entonces eso es. Entonces cuando viene, por ejemplo, un testigo de Jehová, hermano, usted tiene que pelear con los testigos de Jehová. Viene, por ejemplo, un unitario, uno Jesús solo, usted tiene que pelear con ellos, sacar la palabra. Vienen los mormones, tiene que sacar usted la palabra. Pues usted ya con eso usted está peleando la buena batalla de la fe, mi querido hermano. ¿Ah? Peleando la buena batalla de la fe con esas otras doctrinas erradas. Entonces todo predicador, mi querido hermano, tiene que estar lleno de los frutos del Espíritu Santo. Esa es la vida sobria que Dios le agrada. En Gálatas 5:22 habla el Señor, dice las Escrituras, vea lo que dice el Señor. Todo que es predicador, todo aquel que es predicador y que pelea la buena batalla de la fe, tiene que estar lleno de amor y echar fuera todas estas cosas que a uno a veces le torpece y no lo deja crecer espiritualmente. Gálatas 5:22 dice el Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todo eso tiene que tener el predicador, mi hermano. El predicador que predica la palabra tiene que estar lleno de los frutos del Espíritu Santo para que pueda enseñar aquí a las otras personas. Ya, entonces cuando usted está lleno del Espíritu Santo, mi hermano, usted puede enseñarle a cualquier persona porque de su boca solamente sale palabras sazonadas con sal, palabra de amor, palabra de edificación, palabra de aliento. Alabado sea el nombre de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Macedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, dice aquí el Espíritu Santo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está, mi querido hermano. Entonces nosotros, todo predicador, mi hermano, que predica la palabra, tiene que crucificar su carne en sus deseos carnales, mi hermano. Porque ya nosotros, hermano, ya no somos del mundo. Cuando éramos del mundo, sí andábamos en lascivia, en lujuria, en borrachera, en fornicación, adulterio, todas esas cosas hacíamos cuando estábamos en el mundo. Pero ahora nosotros somos predicadores.
Pero no es por eso que te estoy diciendo que te vas a quedar soltero. No, usted tiene que casarse. El matrimonio fue puesto por el Señor. El matrimonio fue puesto por... Usted puede tener sexo, pero con su propia mujer, mi querido hermano que me escucha. Usted cuando se casa, usted puede tener sexo con su mujer, que no es pecado. Eso es una bendición de Dios porque Dios mismo puso el sexo. Pero el sexo fuera del matrimonio, ahí es pecado. Ahí sí es pecado, mi querido hermano. Entonces, eso es lo que a Dios no le agrada. Cuando usted practica el sexo con otra persona que realmente no es su cónyuge. Entonces, todo predicador, mi querido hermano, tiene que estar sujeto aquí al Espíritu Santo. Ser marido de una sola mujer, dice el Señor. Gloria al Espíritu de Dios. Encontramos también, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, por el Espíritu andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vean. Entonces aquí el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que nosotros no debemos entrar en la vanagloria. Hay mucha gente que se vanagloria, hay muchos cristianos que se vanaglorean porque dicen, ay, si yo predico mejor que el otro hermano, yo canto mejor que el otro hermano. No, dice el apóstol Pablo aquí. El Espíritu Santo dice que no debemos de vanagloriarnos, ni irritándonos, ni envidiando a otro hermano. Porque otro hermano canta bien, otro hermano predica bien. No, dice el Espíritu Santo. Si usted quiere realmente predicar, quiere servir al Señor, tiene que someterse a Dios de todo corazón para que le pueda servir a Él. Ya. Entonces a Dios no le agrada cuando un hermano siente envidia por el otro. Eso no, mi hermano. Entonces eso de ya es pecado ante los ojos del Señor. Le vamos a hablar acerca, dos literales tenemos aquí. Primer literal A, que es una vida sobria. ¿Qué es una vida sobria? El literal B le vamos a poner el poder de la vida sobria. El poder de la vida sobria. Vamos al literal A, mi querido hermano. ¿Qué es una vida sobria? Primero, dominio propio en todas las cosas. Vea, usted tiene que tener dominio propio. Hay que tener dominio propio en qué? En los deseos de nuestra carne, mi querido hermano. Hay que tener dominio propio, no caer en los deseos de vuestra carne. Primero los Corintios 9, 26 al 27 dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado, dice el Espíritu Santo. Entonces aquí nos enseña el Señor que el apóstol Pablo tenía dominio propio en todas las cosas. Ya. Él tenía dominio propio el apóstol Pablo. Dominio propio significa tener control de su propio cuerpo. Ya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En segundo lugar encontramos control sobre la carne y su deseo. Ya. Por eso que le decía yo que el dominio propio es dominar su propia carne. No caer en los deseos de la carne, mi querido hermano, que me escucha. Ese es tener dominio propio, dominar este cuerpo de carne, mi hermano. Este cuerpo de carne que nos lleva a ¿qué? A la perdición. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí vio? Entonces el apóstol Pablo tenía dominio propio. Él había crucificado su carne a sus deseos y a sus pasiones. Ya. Entonces, eso es el dominio propio. Dominio propio. Una vida sobria. Tener dominio de su propio cuerpo. Alabado sea el nombre de Dios. No dejarse dominar de esta carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero como le dije antes, usted se puede casar, mi querido hermano. Usted, eso no es pecado. Usted puede tener su esposa. Se puede casar con el Señor. Ahora, si no se quiere casar, tampoco lo haga, que tampoco es pecado. Pero si que tiene el don de continencia. Pero si no tiene el don de continencia, dice el Espíritu Santo, cásese, ¿no? Es mejor casarse que estarse quemando. Bendito sea el nombre de Dios. Primero, encontramos apetitos. Los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne, mi querido hermano,
tenemos que tener dominio propio, los apetitos de la carne. En Proverbios capítulo 13, versículo 13, dice el Señor, gloria al nombre de Jesucristo. Proverbios versículo 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Sí vio? Ahí está, mi querido hermano. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. ¿Ah? Dice más, el que teme el mandamiento será recompensado. Ahí está, mi querido hermano. Vámonos a Proverbios 23, versículo 1 al 2. 23, Proverbios 23, del 1 al 2, dice el Señor. Proverbios 23, del 1 al 2, los apetitos de la carne que a veces está, a veces a uno le place comer cierta comida y a veces uno está enfermo. Por ejemplo, usted a veces tiene, por ejemplo, una úlcera, tiene una enfermedad que le impide comer, por ejemplo, carne de puerco o algunas comidas que no puede comer porque tiene cierta clase de enfermedad. Entonces, esos son los apetitos de la carne. Y aquí nos enseña el proverbio, el Espíritu Santo, del 1 al 2, dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tiene gran apetito, dice la Escritura. Entonces aquí nos manda el Señor que nosotros tenemos que tener dominio a nuestros apetitos, a la gana, a los deseos de comer. Porque muchas veces, mi hermano, hay gente hoy en día que vivimos tiempos tan malos. A veces a usted lo invitan a comer, pero le van haciendo brujería en la comida, mi hermano. Entonces aquí nos manda el Señor que si tú tienes hambre, dice, mira bien y si pon un cuchillo a tu garganta, si tiene gran apetito, dice. Puede ser que esa comida, hermano, esté envenenada y usted vaya a morir. Por eso el Señor Jesús, acá en el Evangelio según San Marcos, dice que nosotros debemos de orar por los alimentos. Al rato que nos sirven a nosotros una comida, tenemos que orar. Nosotros oramos por los alimentos, entonces Dios bendice los alimentos. Y si hay algo malo en esos alimentos, Dios realmente quita todo lo malo que hay en los alimentos. Por eso es importante la oración. Siempre hay que orar cuando usted va a una casa, le brindan comida, ore a Dios. Ore al Señor, dígale, a ver, mi amigo, hermano, voy a orar por estos alimentos. Puede ser que en esos alimentos le estén haciendo a usted la brujería o le estén haciendo daño para poderle matar de una vez. Pues el diablo es sucio, mi querido hermano. El diablo siempre estará tratando, hermano, de destruirlo a usted. Y eso es lo que aquí nos enseña el Espíritu Santo. Dice que nosotros debemos de poner un cuchillo en nuestra garganta si tenemos gran apetito. Ya, porque vemos los manjares, mi hermano. Vamos a una casa a aplicar la palabra y ese Señor nos invita a su casa y usted mira en esa mesa llena de fruta, llena de comida, mi hermano. Entonces el Señor, ¿qué nos dice a nosotros? Pon un cuchillo a tu garganta. Ya, no vayas a codiciar nada de lo que hay en esa mesa. Tú fuiste realmente enviado para que le predique la palabra a ese Señor, ¿ya? No para que vayas a comer. Le vas a predicar la palabra de Cristo Jesús. Entonces no entres en la tentación en codiciar la comida que hay en esa mesa, porque esa persona no te ha invitado a comer, sino que te ha invitado para que pases a su casa y le predique la palabra del Señor a él. Gloria al nombre de Dios. Vamos a la glotonería. La glotonería y la borrachera, lo que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, que todo predicador tiene que saber esto, que tiene que dejar la glotonería y la borrachera. Ya nosotros ya no podemos andar en la borrachera como los otros gentiles.
Tampoco debemos andar en la glotonería, solo andar come, 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 ya no. Nosotros tenemos que comer es la palabra del Señor. Eso sí debemos de comer en gran cantidad, mis queridos hermanos. Vean lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia. Vea. Entonces, todo predicador, mi hermano, tiene que dejar la glotonería, tiene que dejar la borrachera, tiene que dejar la lujuria, la lascivia. Eso quedó atrás, mi querido hermano y amigo que me escucha, quedó atrás. Nosotros los cristianos ya no podemos practicar esa clase de pecado. Entonces, todas esas cosas son de la vieja naturaleza, el viejo hombre que más antes nosotros practicamos. Nosotros ahora somos vida nueva, andamos en vida nueva. Debemos dejar la glotonería y la borrachera, mi hermano. Ya, andar solamente comiendo, come como la vaca, mi hermano. La vaca no se cansa de comer, está mastica y mastica, mastica y mastica. Entonces ya el Espíritu Santo nos enseña a nosotros que tenemos que dar la glotonería, ¿ya? No debemos de andar solamente comiendo, ¿no? Ya vemos por ahí, hermano, pasó pongámosle un ejemplo, pasó el tortillero, después pasó, mi hermano, el cevichero, después pasó, mi hermano, tantas cosas que pasan, que venden. Dice el Espíritu Santo, no, ya dejemos ya de esa glotonería. Entonces comamos la palabra del Señor. Dejemos ya la borrachera, dice el Espíritu Santo. Ya. Esto estoy hablando, mi hermano, al creyente, no estoy hablando para el mundo, mi hermano. La gente del mundo sí anda en la borrachera, la gente del mundo, hermano, es come y come nomás. Ya no yo estoy hablando, es para el cristiano, para la iglesia del Señor Jesucristo. Oiga bien, usted como es impío puede hacer lo que usted quiera, mi hermano. Ya, pero acá estamos hablando acerca a la iglesia. El Señor está hablando a la iglesia, nosotros nos está hablando el Señor. Que debemos dejar nosotros la glotonería, dejar la borrachera. ¿No? Ya no debemos estar solamente come, 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 come. Nosotros ahora debemos de comer es la palabra del Señor, hermano. ¿Ya? Y no andar en las borracheras. En muchas iglesias, hermano, enseñan que usted se puede emborrachar, tantas cosas, hermano. Nosotros ya no. Acá nosotros, por eso yo le digo, a mí nadie me va a cambiar la doctrina. Yo enseño aquí la santidad y con esa doctrina me mantengo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces dice en C, las obras de la carne. Nosotros tenemos que dominar las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Está en Gálatas 5, versículo 19 al 21. Todo predicador, hermano, tiene que tener dominio propio en su cuerpo. Tiene que dominar su cuerpo. El predicador que predica la palabra de Dios tiene que dominar su cuerpo. Por eso el apóstol Pablo tenía dominio propio. Ya, el apóstol Pablo, según dicen que él nunca se casó, nunca tuvo esposa. Él vivió soltero y murió soltero, el apóstol Pablo. Él nunca se casó, el apóstol Pablo. Él vivía su vida de soltero. Ya, y entonces él, como era soltero, él se lleva a todas partes, a cualquier lugar, a predicar la palabra del Señor. No a vivir una vida de lujuria, ni de lascivia, ni de adulterio, ni de fornicación, sino que él se iba a predicar la palabra de Dios. Tenía libertad porque era soltero. No tenía compromiso con ninguna mujer, no tenía por qué preocuparse, no se preocupaba de nada. La preocupación del apóstol Pablo era de predicar la buena nueva de salvación, llevar el mensaje a la iglesia, mi hermano. Eso era que el apóstol Pablo se dedicaba. Era un hombre soltero y tenía libertad de irse a donde quiera. Nadie le podía decir, ¿sabe qué? No puedes irte a tal parte. No, el apóstol Pablo, como era soltero, cogía los libros, los pergaminos y salía, era anunciar la buena nueva de salvación a los perdidos. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo tenía dominio propio, dominio a su cuerpo, dominio a la carne. Por eso nos enseña el Espíritu Santo, por que San Pablo, que nosotros también debemos de tener ese dominio propio. Si el apóstol Pablo pudo, nosotros también podemos, porque el apóstol Pablo era un ser humano como nosotros, ¿ya? El apóstol Pablo, antes de convertirse al Señor, era un perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces nosotros también
También en otros tiempos también andábamos en pecado, ahora nos convertimos al Señor Jesucristo, ahora le servimos al Señor Jesucristo y también podemos vencer, hermanos, tener dominio a nuestra propia carne, a nuestros propios deseos carnales, hermano. La carne que combate con el espíritu. Es una guerra. Bueno, los deseos de la carne está en Gálatas 5, del 19 al 21, dice el Señor. Esto es para la iglesia, mi hermano, es para la iglesia del Señor Jesucristo. Es para la iglesia, para nosotros. No es para el mundo, es para la iglesia. Para la iglesia, el Señor nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que dejar todo eso que antes practicábamos, los deseos de nuestra carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí vio, mi querido hermano? Entonces usted, cuando se dé cuenta que usted está practicando un pecado de esto, eso ya, usted está ya en los deseos de la carne. Por ejemplo, usted, cayó en los deseos de la borrachera nuevamente, ya usted ya no está en el espíritu, usted está en la carne. Si usted, por ejemplo, cayó en el adulterio, ya no está en el espíritu, sino está en la carne. Usted cayó en la fornicación, ya no está en el espíritu, sino está en la carne. Si usted tiene envidia, tiene pleito, tiene celo, está en la carne. Y todos los que están en la carne no pueden entrar en el reino de los cielos, dice el Señor. El Señor es claro en su palabra, hermano. La gente del mundo que practica esa clase de pecado tiene la oportunidad de arrepentirse y de convertirse al Señor Jesucristo, ¿ya? Pues esa gente sí tiene chance de arrepentirse de toda esa clase de pecado, convertirse al Señor. En cambio, nosotros nos enseña el Espíritu Santo de Dios, a nosotros, a la iglesia. Si nosotros practicamos esa clase de pecado, ya no estamos en el Espíritu, sino que estamos en la carne. Y como estamos en la carne, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Vean. Entonces, mi hermano, tenemos que estar llenos del amor del Señor, mi hermano. Es del amor del Señor que nos habla el Espíritu Santo. Esta palabra es para nosotros, hermano, no es para el mundo, no es para el incrédulo, es para nosotros, para nosotros. El Espíritu Santo de Dios habla es a nosotros. La gente del mundo tiene la oportunidad de arrepentirse de toda esa clase de pecado. Ellos sí tienen la oportunidad. Pero en cambio nosotros, que hemos conocido a Cristo, que nos hemos arrepentido, si practicamos esta clase de pecado, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. ¿Ah? Y los que están en la carne no pueden agradar al Señor Jesucristo, mi querido hermano, que me escuche. Ya, váyalo sabiendo bien. Si usted, mi hermano cristiano, está practicando esta clase de pecado, usted está en la carne, no está en el espíritu, está en la carne, está en los deseos de su carne. Y como está en los deseos de su carne, no puede agradar a Dios y no puede entrar en el reino de los cielos. Por tanto, Dios te aconseja y te dice, arrepiéntete donde tú has caído y haz la primera obra. O si no, vendré a ti y quitaré tu candelero si no te has arrepentido, dice el Señor. Vea lo que nos dice el Señor. El Señor Jesucristo nos dice a nosotros, si no te has arrepentido, tenlo por seguro que quitaré tu candelero si no te has arrepentido. ¿Cuál es el candelero, hermano? La vida, hermano. El Señor nos quita la vida. Porque somos árbol que no damos fruto. Somos árbol que no damos fruto. Solamente estamos dando puro espino. Entonces, Dios es claro con nosotros, mi querido hermano. Los juicios de Dios es para todos. Por eso le decía yo antes que los juicios de Dios es para buenos y para malos, para creyentes e incrédulos, los juicios de Dios. Dios no hace excepción de personas, mis queridos hermanos. ¿Qué piensan que los juicios de Dios solamente son para los incrédulos? Para nosotros también, mis hermanos, para la iglesia, mi hermano. La iglesia del Señor también recibe los juicios de Dios si anda practicando esta clase de pecado, si no se ha arrepentido. Si usted no se ha arrepentido de todo corazón, viene el hacha, mi hermano. El hacha viene sobre su vida. Dios lo corta de raíz, mi querido hermano, que me escucha. Dios no corta si no nos hemos arrepentido
un corazón sincero, hermano. Ya. Cuando nosotros nos arrepentimos, le decimos, Señor, perdóname que yo estoy en el pecado del adulterio, perdóname que yo estoy en el pecado de la fornicación, perdóname, Señor, que yo estoy en el pecado de la idolatría, perdóname, Señor, que yo estoy en el pecado de la hechicería, estoy en el pecado de la envidia, ando en pleito, ando en celo, ten misericordia de mi alma. Entonces Dios lo va a perdonar a usted, mi querido hermano, pero si se arrepiente de todo corazón, ya, usted tiene que arrepentirse con un corazón sincero, pidiéndole al Señor que ya usted ya no va a practicar esa clase de pecado, hermano. Y entonces cuando usted ya se arrepintió, tiene que hacer la primera obra. ¿Cuál es la primera obra? Predicar la palabra del Señor. Predique la palabra de Dios, hermano. Por eso dice el Señor, si no te has arrepentido, dice el Señor, haz la primera obra. Caso contrario, dice el Señor, te cortaré de raíz. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ahí estamos, mi hermano. Entonces, este mensaje es para la iglesia del Señor Jesucristo, no es para el mundo. Estos deseos de la carne es para la iglesia, para nosotros, para mí, hermano, para usted, mi querido hermano, no es para el mundo, es para usted y para mí, no para la gente incrédula. La gente incrédula tiene la oportunidad de arrepentirse y convertirse al Señor Jesucristo para que el Señor lo perdone. Pero a nosotros, el Señor nos habla a nosotros que si nosotros practicamos esta clase de pecado que está aquí en Gálatas 5:19, estamos en la carne, ya no estamos en el espíritu, estamos en la carne. Como estamos en la carne, dice que no le agradamos al Señor y no podemos entrar al reino de los cielos. Mi querido hermano que me escucha. Entonces, arrepiéntase de todo corazón, mi querido hermano. Este mensaje es para la iglesia, mi hermano. No es para la gente del mundo, es para la iglesia. La palabra del Señor es para la iglesia, no para el mundo. Bueno, seguimos adelante. Cosas semejantes, dice aquí en Gálatas 5:21. Dice, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí vio, mi querido hermano? Señor es claro en su palabra, mi hermano. Entonces, si nosotros andamos practicando esa clase de pecado, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. No podemos entrar al reino de los cielos. No vamos a entrar, mi hermano. Claramente no vamos a entrar. Estamos perdiendo el tiempo yendo a esa sinagoga a quemar los asientos, hermano. Estamos sentados ahí quemando los asientos. Ya. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Que debemos de arrepentirnos, un arrepentimiento pero sincero. Debemos de arrepentirnos. Alabanza al nombre de Dios, porque nosotros conocemos la palabra del Señor. Como conocemos la palabra de Dios, ya no podemos practicar esta clase de pecado. Entonces, si usted se está quemando, mi querido hermana y hermano que me escuchen, si usted se quema, no tiene el don de incontinencia, cásese. Es mejor casarse que estarse quemando, dice el Señor, ¿no? Tener su esposa no es pecado. Tener sexo con su mujer no es pecado. El pecado es cuando usted tiene sexo con otro hombre o con otra mujer. Ahí es pecado. Eso es pecado ante los ojos del Señor. Ya. Pero yo le estoy hablando a la iglesia, ¿no? A la gente del mundo, la gente del mundo puede hacer lo que quiera. El incrédulo puede hacer lo que quiera, porque todavía el incrédulo no se ha arrepentido, ¿no? El incrédulo sí puede tener 4, 5, 6, 7, 8, 9 mujeres, 10 mujeres, las que ven. Pero nosotros, el cristiano ya no. El cristiano ya no. Ya ha crucificado la carne con su deseo y sus pasiones, hermano. Entonces, el cristiano ya no puede estar practicando esta clase de pecado. Si usted está practicando esta clase de pecado, mi querido hermano, en el amor del Señor le digo, si usted está practicando esta clase de pecado, usted no está en el espíritu, está en la carne. Y por tanto, como usted está en la carne, está perdiendo tiempo en la iglesia. Usted está perdiendo el tiempo, porque el Señor le dirá, nunca te conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces Dios te manda en esta mañana que te arrepientas. Arrepiéntete, hermano, de esa clase de pecado, hermano. Aquí están los deseos de la carne. Si nosotros estamos practicando, mi hermano, los deseos de la carne, ya no estamos en el espíritu. Estamos en la carne. Y como estamos en la carne, no podemos agradar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
Dice, por cosas semejantes a las cuales, dice el Espíritu, os amonesto que los que practican tales cosas no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Dios. En tercer lugar encontramos, mis queridos hermanos que me escuchan, el buen uso de los dones de Dios, mi hermano. Aquí viene el buen uso de los dones de Dios. Cuando tú te conviertes a Cristo Jesús, mi querido hermano, Dios te da un don. Dios te da un don para que tú te defiendas aquí en este mundo. Te da un don para que tú prediques, el don del Espíritu Santo nos da el Señor. Entonces Dios nos da dones, nos da talento, mi hermano, para que nosotros podamos sobrevivir en esta tierra, mi hermano. Dios nos da eso, mi hermano. Por eso Dios te da estas manos, te da el cerebro, te da la cabeza para que pienses, te da los pies para que camines, la mano te da para que trabajes, el cerebro te da para que tú pienses qué vas a hacer, qué vas a poner, voy a ponerme un negocio, o voy a trabajar al campo, voy a cultivar mi finca que tengo allá, que la tengo botada. Ya. Para eso Dios nos da el cerebro, nos da estas manos para que trabajemos. Hay muchos hermanos que tienen su finca, tienen botada su finca y no se ponen a trabajar, hermano. Están sufriendo de pan, sufriendo de alimento, hermano. Teniendo tierra y no trabajan en su finca, hermano. Eso es ser vago, eso es ser, hermano, vago, ocioso, hermano. Uno tiene que trabajar, hermano. Por eso dijo el Señor, 6 días tienes para trabajar, dijo el Señor. Mas al séptimo día reposarás. Entonces hay un día en que nosotros podemos darle al Señor, ese día le podemos brindar al Señor en predicar la palabra, en ayunar, en orar, mi hermano, lo que tú quieras, servirle al Señor. Pero tienes 6 días, mi hermano, que tú puedes trabajar en la finca, en el campo, que tú tienes tu finca botada, hermano. Te has hecho muy espiritual, te has hecho muy espiritual, ya no quieres trabajar, ya no quieres coger el machete, ya no quieres coger la bomba de funigar. Entonces, hermano, eso es ser vago, eso es ser un hermano vago, ocioso, hermano. Si tú sufres de pan porque realmente eres un hermano vago, tú teniendo finca es para que tú hagas producir esa finca, hermano. Tengas comida en abundancia, hermano. ¿Ah? Porque la tierra da el pan, mi hermano. Tú puedes sembrar en tu finca, puedes sembrar ahorita que está, si es bajo, mi hermano, puedes sembrarle arroz, mi hermano. Pues si es loma, puedes sembrar choclo, frijol, mi hermano. Vea, ya cosecha tu frijol, cosecha choclo, hermano. Pero ¿qué haces tú con esa finca? ¿Las tienes botadas? No la riendas, más que sea ingrese un dinerito extra por ahí, no hace nada. Tienes tu finca ahí llenándose de puro monte. Yo te aconsejo, mi querido hermano, que empieces a trabajar en la tierra que Dios te ha bendecido, te ha dado esa finca, ponte a trabajar ahí, mi querido hermano. Comienza a producir, mi hermano. Ahora, dale un día al Señor, mi hermano, un día dárselo al Señor para que tú salgas a predicar la palabra de Dios, puedes ir a predicar la bendita y santa palabra del Señor Jesucristo. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Primero a los Corintios, el buen uso de los dones de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sí vio, mi querido hermano? El Señor nos manda, como nosotros somos administradores, hermano. Somos administradores de todos los bienes que el Señor nos da, mi hermano. Ya, usted es un administrador, por ejemplo, si usted tiene su finca, usted es administrador de su finca, hermano. Ya. Entonces Dios manda fidelidad, mi hermano. Que sea fiel como administrador que es. Si usted tiene su negocio, tiene que ser un buen administrador de su negocio, hermano. Ya, porque todo lo que nosotros tenemos es del Señor, no es de nosotros. Si usted realmente es un pastor, tiene que ser un buen administrador, mi hermano, en la iglesia, en la congregación. Cuánto ingresa de ofrenda, cuánto ingresa de diezmo, todo eso, mi hermano. Si usted recoge diezmo, ¿no? Si usted recoge ofrenda, tiene que ser un buen administrador fiel al Señor. Llevar una contabilidad, mi hermano. Por ejemplo, dice, bueno, hay congregaciones, hermano, que no piden diezmo. Ya, hay congregaciones que no piden diezmo. Es como yo no pido diezmo, hermano. Porque el diezmo quedó en el tiempo de la ley. Las ofrendas sí le recojo yo, mi hermano. Ofrendas sí, mi hermano.
Eso sí, usted puede ofrendar, mi hermano, lo que salga de su corazón. Puede ofrendar $1, puede ofrendar $10, puede ofrendar $20, $1000, $5000 o $10,000 en la ofrenda, hermano. Yo diezmo no recojo yo, porque diezmo, eso quedó en el tiempo de la ley. Ofrenda sí, hermano. Las ofrendas sí está en la gracia, hermano. Entonces, cada ofrenda o cada diezmo que recogen algunas congregaciones tiene que llevar usted una contabilidad, mi hermano. Coger la parte que a usted le corresponde como obrero que es, mi hermano. Como obrero que es, usted tiene que coger su parte, ¿verdad? Cada obrero tiene su salario, ¿no? Cada obrero tiene, no sé cuánto ganarán los pastores ahorita, porque hay congregaciones que le pagan a los pastores. No sé cuánto ganará cada pastor, no tengo conocimiento. Y no me interesa el ministerio de otro. Yo estoy hablando acá del ministerio mío, ministerio del Señor Jesús. Acá el ministerio de nosotros. Acá nosotros, mis queridos hermanos, solamente recogemos las ofrendas, mi hermano. Solamente recogemos nosotros ofrendas, no recogemos diezmos. Pero hay que llevar una contabilidad realmente cuántas ofrendas entran en ese día que se hizo culto al Señor, hermano. Ya. Por ejemplo, nosotros hacemos, mi hermano, predicamos la palabra de Dios todos los días, de lunes a domingo, predicamos la palabra del Señor, porque todos los días es que se predica la palabra de Dios. Ya, para el creyente no hay descanso, ya. Tenemos que predicar, mi hermano. Entonces, predicamos la palabra de Dios todos los días y todos los días, mi hermano, se recoge ofrenda y se lleva una contabilidad. ¿Cuántas ofrendas ingresaron en ese día? Ya todo eso nos habla el Señor, que el Señor pide a todos los administradores que sean fieles administradores, hermano. 1 Corintios 4:2. Hacer todas las cosas para la gloria de Dios, hermano. Todas las cosas que nosotros hagamos, hay que hacerlo para la gloria del Señor Dios Todopoderoso. 1 Corintios 10, versículo 31, dice el Señor: no podéis beber la copa, gloria al nombre de Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, gloria a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, dice el Señor aquí. Si usted come, mi hermano, come o bebe vino, porque en Europa, por ejemplo en Europa, allá casi la mayoría de la gente, hermano, cuando se sirve a comer, se toma su copa de vino, hermano. Ya es la costumbre, hermano. Esa es costumbre que viene de generación tras generación. Eso ya viene ya de los tiempos pasados. Lo mismo en Medio Oriente. En Medio Oriente la gente cuando come se toma su vaso de vino. Ya. Aquí el apóstol Pablo nos enseña: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya. Entonces usted en su casa, por ejemplo, se come usted su comida, por ejemplo, un pavo hornado, hermano. Y a su costumbre suya es de tomarse con un vaso de vino. Bueno, usted puede comer, se puede tomar su vaso de vino, porque aquí las escrituras dice que no debemos de juzgar en lo que comemos o en lo que bebemos. Ya. Pero todas las cosas que usted haga, por ejemplo, su comida que usted come, tiene que darle gracias al Señor, mi hermano. Ya, usted toma su copa de vino, no pasa nada, mi hermano, no pasa nada, no es pecado. Eso no es pecado, porque aquí dice la escritura, dice: si usted come o bebe, dice, hacerlo todo para la gloria del Señor, mi hermano. Ya en Medio Oriente, en Europa, la gente allá, siempre cuando come, por ejemplo, una carne frita, se come un hornado de pollo, de puerco, siempre está el vaso de vino en la mesa, hermano. El vaso de vino, ellos nunca le hace falta el vaso de vino. Siempre está el vino ahí. Se come, por ejemplo, su hornado, el vino ahí está, el vaso de vino. Allá los hermanos en Cristo de Medio Oriente, los hermanos en Cristo de Europa, mi hermano, de Asia, ellos siempre, cuando comen, siempre tienen su vaso de vino, el vaso de vino, hermano. Ya. Entonces, pecado es cuando usted se emborracha, ahí es pecado, hermano, ahí eso es pecado. Cuando usted, por ejemplo, se comenzó a embriagarse de puro vino, ahí es pecado. Eso se llama ya borrachera. Pero en cambio usted su comida, usted comió, mi hermano, se comió su tremendo pavo, su carne de puerco, su pollo hornado.
Entonces, se tomó su vaso de vino, no pasa nada, mi hermano, porque es un vaso de vino nomás, porque la Escritura dice aquí que nosotros tenemos que dar gracias en lo que comemos y en lo que bebemos, ¿no? Pero lo que sí es lo que sí es pecado es cuando usted se emborracha. Entonces no debemos de torcer las Escrituras, hermano. Hay que hablar conforme a lo que está escrito. Yo aquí estoy hablando conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso al Señor, hermano, al Señor lo juzgaban, lo condenaban al Señor, porque el Señor Jesucristo bebía vino. Lo invitaban a una casa y al Señor le brindaban un vaso de vino y él se tomaba su vaso de vino. Y comía la comida con los publicanos y con los pecadores. Por eso el Señor los exhortó a los fariseos y le dijo, vino Juan que no come ni bebía, de sí demonios tiene. Ahora dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, de sí que es un hombre comelón y bebedor de vino. Entonces, mi hermano, a la gente no se las entiende, hermano. No se las puede entender a la gente. De nada la gente te anda criticando, de nada la gente te anda acusando. Ya. Entonces nosotros tenemos que vivir conforme a lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Sigamos adelante, dice Colosenses capítulo 3, dice, hacer todas las cosas en el nombre de Jesús, dice, todas las cosas que usted haga, hermano, hágala en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, mi hermano, todas las cosas que yo hago aquí, si aquí estoy predicando, estoy grabando, estoy transmitiendo en vivo y en directo por internet a nivel mundial, todo lo estoy haciendo para la gloria del Señor Jesucristo, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en todo. Ya, yo aquí trabajo es para el Señor, no lo hago por mi carne, no lo hago por envidia ni por contienda. Yo lo hago por amor al Señor, porque me gusta a mí me gusta predicar la palabra de Dios, mi hermano, a mí me gusta predicar la palabra del Señor. Y por eso, hermano, ahora tengo estos medios donde predico la palabra de Dios. Me levanto muy de mañana, el Espíritu Santo me hace levantar muy de mañana y empiezo a transmitir la palabra del Señor, hermano. Empiezo a transmitir la palabra de Dios a través de internet, a través del Facebook, a nivel mundial. Y además que transmito, este video queda grabado para otras personas que realmente vayan a escuchar, hermano, la palabra del Señor. Colosenses 3, del 17 al 23, dice las Escrituras. Alabado sea el nombre de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 al 23. Dice el Señor, hacer todas las cosas en el nombre de Jesús. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí vio, mi querido hermano? Todas las cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra, tenemos que hacerlas todo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en todo, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Alabado sea el nombre de Jesús. Casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí vio, mi querido hermano? Todas las cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra, tenemos que hacerlas todo para el Señor Jesucristo, todo para la gloria del Señor. Que el nombre del Señor sea glorificado. Si usted come algo, tiene que darle gracias al Señor Dios Todopoderoso. Si usted tiene su negocio, dele gracias a Dios por ese negocio. Si usted tiene una finca, dele gracias a Dios por esa finca. Si tiene un carrito, dele gracias a Dios por ese carro. Si tiene usted su casa, dele gracias a Dios por esa casa. Si usted es predicador, dele gracias a Dios porque tiene ese ministerio de ser predicador, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos que me escuchan, todo hay que hacerlo para la gloria del Señor Jesucristo de Nazaret.
Por eso yo aquí que estoy predicando lo hago todo para la gloria del Señor Jesucristo. Que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en todo, mi querido hermano. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El poder de la vida sobria, literalmente encontramos el poder de la vida sobria, hermano. En primer lugar, la ley del Espíritu de vida en Cristo, hermano. La ley del Espíritu, hermano. Porque nosotros por gracia somos salvos, mis queridos hermanos. No es por la ley, sino es por la gracia del Señor Jesucristo. Es que nosotros ahora somos salvos. Somos salvos, mi hermano. Somos salvos. Bendito sea el nombre de Dios. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. En Romanos 8, del 2 al 13, dice el Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿verdad? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice el Señor. Vea. Entonces, hermano, ya no estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. Estamos en la ley del Espíritu. No estamos bajo la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés, la ley de Moisés es el conocimiento del pecado, mi querido hermano. Ahora vivimos en la ley de Cristo, mi hermano. Nosotros que somos de Cristo hemos crucificado la carne. Que ya no andamos en los deseos de vuestra carne, mi hermano. Ya no andamos cuando más antes de los tiempos pasados, mi hermano. Nosotros andábamos, mi hermano, en la borrachera, hermano. Nos íbamos a la discoteca, nos íbamos a los burdeles. Mi hermano, nos encontramos con nuestros amigos, nos tragábamos nuestra java de cerveza, nos emborrachábamos. Ya nosotros ya no somos de eso, mi hermano. Ya eso fue el viejo hombre quedó atrás. Pero si usted todavía anda practicando esa clase de pecado, usted está en la carne, mi querido hermano. Y como está en la carne, está muerto ante los ojos del Señor, hermano. Está muerto. Usted está muerto, hermano. Que se dice usted es un hermano muerto viviente, hermano. Ya, porque usted anda en los deseos de la carne. Y los que viven según los deseos de la carne, dice las Escrituras, no pueden agradar a Dios. Óigalo bien, mi querido hermano y hermana que me escucha. Usted, si vive en los deseos de la carne, usted está muerto ante los ojos del Señor, hermano. Es preferible hacer conciencia y arrepentirse de esa clase de pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Santo es tu nombre, Señor. La sana enseñanza, mi querido hermano, la sana enseñanza que nosotros debemos de seguir, la sana doctrina. Tito capítulo 2 del 1 al 15. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, gloria al nombre de Dios. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia.
Las ancianas sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a su amo, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Esa es la sana doctrina, mi hermano. La sana doctrina, entonces el anciano debe de ser serio, un hombre que vive en santidad, lleno de amor, lleno de paciencia, para que enseñe a quienes, a los hermanos que son nuevos en la fe. Las hermanas ancianas, dice, las hermanas ancianas tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a su marido, presentándose ellas como ejemplo a los hermanos, mi querido hermana y hermanos que me escuchan. Entonces aquí nos enseña el Señor, este es el requisito que el Señor pide a todos aquellos que son ancianos y ancianas, ¿ya? Dios aquí habla de ancianos y ancianas, ya pastores ya no hay, ya pastores ya no existen más. Pastores habían hasta los tiempos de San Pedro, hasta los tiempos de Pablo, hasta ahí no habían pastores. Ahora lo que hay es ancianos. Los ancianos son las personas que conocen la palabra de Dios. Ellos son los ancianos. Conocen la palabra del Señor Jesucristo. Entonces también se lo conoce como pastores, mi hermano, porque están pastoreando, bueno, se le dicen pastores también. Ya son pastores, pero son conocidos como ancianos, la anciana, entonces son personas que enseñan y que tienen que vivir una vida de santidad, una vida llena de amor, de gozo, de paz, alegría, presentándose ellos como ejemplo a los hermanos, mi querida hermana y hermano que me escucha, usted que es anciano en la palabra. Ese es el requisito que pide Dios para aquellos que quieren ser líderes en una congregación, hermano. Aquellos que quieren ser pastores, aquellos que quieren tener un liderazgo en la congregación, hermano. ¿Ya? Entonces, el anciano tiene que ser marido de una sola mujer y que sus hijos sean creyentes, mi hermano, y enseñe la sana doctrina a los otros hermanos que son nuevos. La sumisión a Dios, hermano. La sumisión a Dios encontramos en Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. Santiago capítulo 4, del 1 al 10. Dice el Espíritu Santo. Del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No de vuestras pasiones, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Alabado sea el nombre de Dios. Gloria el nombre del Señor Jesucristo. Pero someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligido y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Aquí nos habla acerca del Señor de la sumisión, que nosotros tenemos que estar sumisos bajo los pies del Señor Jesucristo. Estar siempre sometido a Dios, mi hermano, para que Él, mi hermano, nos exalte, mi hermano, para que Él, mi hermano, lo reprenda al Satanás, mi hermano, porque el Satanás es el que anda, hermano, como león rugiente, hermano, buscando a quien devorar. Cuando nosotros estamos sumisos bajo los pies del Señor, sometidos bajo los pies del Señor, entonces el Satanás no nos puede tocar. Entonces Dios siempre será nuestro escudo cuando nosotros estamos viviendo una vida de obediencia al Señor. Cuando estamos viviendo una vida de obediencia al Señor, entonces el Satanás, mi hermano, sale corriendo. Satanás no puede tocarlo a usted cuando usted vive en santidad, mi hermano. Cuando usted vive una vida de obediencia al Señor, entonces el diablo, mi hermano, no lo puede tocar a usted. Porque Dios, mi hermano, cuida su casa Dios la cubre con sangre, con su sangre bendita. Entonces cualquier hijo del diablo que se vaya a meter a su casa siempre va a salir quebrada las piernas, o bien realmente se va hincando los pies, o cualquier cosa le puede pasar a esa persona cuando va a ingresar a su casa. ¿Por qué? Porque su casa está cubierta con la sangre de Cristo, está protegida por Dios, hermano. Entonces, un hijo del diablo, hermano, que se vaya a meter a su casa, siempre va a salir mal, porque si no se le quiebra las piernas, sale hincado, hermano. Entonces Dios, mi hermano, siempre va a reprenderlo al Satanás, mi hermano, para que a usted no le pase nada. Pero eso es cuando estamos nosotros sumisos, hermano, cuando estamos nosotros sometidos a Dios, hermano. Cuando nosotros estamos sometidos a Dios, Dios nos cuida, nos guarda, nos protege, hermano. Entonces, esa es la recompensa que tenemos nosotros, los hijos de Dios, cuando obedecemos al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, Dios nos manda que nosotros no debemos de ser amigos del mundo, hermano. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, hermano. ¿Y cuáles son los amigos del mundo, hermano? Los que andan en borrachera, en lascivia, idolatría, en enemistades, pleitos. Eso hay en el mundo, hermano. En el mundo hay todas esas clases de pecado, hermano. Entonces nosotros, hermanos, Dios nos rescató del mundo para que seamos un pueblo propio, celoso y de buenas obras, para que vivamos en santidad, hermano. Usted se puede casar, sí, hermano, usted se puede casar, no es pecado, eso no es pecado, hermano. Usted se puede casar, puede tener su propia esposa, usted puede tener sexo con su propia mujer, es su mujer, hermano, su mujer tiene que complacerlo y usted tiene que complacer a su mujer, hermano. Usted puede tener sexo con su mujer, es su esposa, hermano, eso no es pecado. Si es una bendición de Dios, Dios realmente puso el sexo, hermano, para que el hombre disfrute y la mujer también disfrute. Lo que sí es pecado cuando usted, mi hermano, tiene sexo con otra mujer o cuando su mujer tiene sexo con otro hombre. Ahí ya usted anda en los deseos de la carne, hermano. Eso ya anda usted en los deseos de la carne. Y si usted anda en esos deseos de la carne, ya no puede agradar a Dios, mi querido hermano. Así es. Esto es para la iglesia del Señor, hermano. Yo no le estoy hablando para el mundo. Para los incrédulos, yo no le estoy hablando. Estoy hablando para la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo. La gente del mundo tiene la oportunidad de arrepentirse, de dejar toda esa inmundicia. Sí. Usted también tiene que arrepentirse si usted anda en los deseos de la carne, mi querido hermano. Si usted anda en los deseos de la carne, usted no puede agradar a Dios y no puede entrar al reino de los cielos. Y el hacha ya está lista a la raíz de los árboles, mi querido hermano. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Por tanto, te dice así: arrepiéntete donde has caído y haz la primera obra. O si no, vendré pronto a ti, dice el Señor, y quitaré tu candelero de su lugar.
¿Ah? Mira que Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, mi querido hermano. Tú que estás en los deseos de la carne, Dios es bueno, que te das tiempo. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero, dice. Si no te has arrepentido, dice el Señor. Mira lo que te dice el Señor, mi hermano. Mi hermano y hermana, que tú andas en los deseos de la carne. Ya, entonces, si tú andas en los deseos de la carne, Dios te dice, arrepiéntete. Si no te arrepientes, dice el Señor, vendré pronto a ti. Dice, mira lo que dice el Señor. Vendré pronto a ti, dice. Gloria a Jesucristo. Vendré pronto a ti. Nos da a entender el Señor, mi hermano, el Señor Jesucristo nos da a entender que el Señor te da tiempo a ti para que te arrepientas de esos deseos de la carne que tú has caído, mi hermano. Andas en los deseos de la carne, andas alimentando a la carne y no alimentas al espíritu. Entonces Dios te dice, yo te doy tiempo para que te arrepientas. Pero si tú en ese tiempo que te he dado, en ese tiempo que yo te he dado, dice el Señor, y tú no te has arrepentido, entonces, dice el Señor, entonces quitaré tu candelero. ¿Ah? ¿Cuál es el candelero, mi hermano? La vida, pero Dios nos quita la vida. Dios nos quita la vida, ¿por qué? Porque andamos en los deseos de nuestra carne. Ya, Dios nos burla, mi hermano. Si nosotros, hermanos, queremos andar en los deseos de nuestra carne, no nos hubiéramos convertido al Señor, hermano. Mejor no lo hubiéramos conocido a Dios y hubiéramos estado en el mundo, en nuestra borrachera, en nuestro deseo de la carne, en el adulterio, fornicación, idolatría, envidia, pleito, celo, contienda, disensiones, todo eso. Todo eso hay en el mundo, hermano. Eso, la gente incrédula practica todas esas clases. Nosotros ya no practicamos eso. Antes practicábamos en el tiempo pasado, en la vida vieja, nosotros, el hombre viejo, que es ese hombre viejo practicaba eso, Iván. Pero nosotros el rato que nos convertimos a Cristo, nos bautizamos, ya, entonces el Señor nos dio el Espíritu Santo, en nosotros está el Espíritu Santo, tenemos el don del Espíritu Santo. Ya nosotros somos nueva criatura, mi hermano. Sin embargo, nos habla el Señor aquí en su palabra que hay bastantes hermanos en Cristo que andan todavía en los deseos de la carne. Andan en los deseos de la carne, todavía no han hecho morir a ese viejo hombre. Andan en los deseos de la carne, poniendo la mirada en una hermana, poniendo la mirada en la otra hermana, poniendo la mirada en el hermano, las hermanas ponen la mirada en el otro hermano, ya. Entonces, eso, usted anda en los deseos de la carne, mi querida hermana y hermano que me escuche. Ya. Si usted ya está poniendo la mirada en un hermano, eso es deseo de la carne. Ahora, si usted tiene su esposo y pone la mirada en el hermano que también tiene su esposo, ya usted ya está en los deseos de la carne, mi querido hermano y hermano que me escuche. Mira lo que te digo, mira lo que te dice el Señor. El Señor Jesucristo te dice clarito. Que el Señor te da tiempo a ti, tú que andas en los deseos de la carne, andas practicando los deseos de la carne. Dios te da tiempo, mi querido hermano. Hay bastantes hermanos, yo no los condeno a los hermanos, yo no condeno a ningún hermano, pero la palabra te exhorta, mi hermano, la palabra te exhorta, recibe la exhortación que viene de parte del Espíritu Santo. Hay hermanos y hermanas que viven en los deseos de la carne. Hay hermanos que tienen sus esposas y todavía no se han casado, hermano, no se han casado, hermano, viven una vida de fornicación. Eso se llama fornicación. No se han casado, hermano, no han hecho un compromiso con Dios y ante los hombres, hermano. Porque los hombres miran y dicen, no, Julana de tal es el marido de Julana de tal. Ya es un compromiso que usted tiene con los hombres, porque los hombres se dan cuenta que usted es marido de la señora tal y tal. Y la señora es la mujer de Julano de tal. Ya, usted no ha hecho todavía ese compromiso con Dios, ¿no? Tiene que casarse. Entonces nosotros los cristianos nos casamos bien casados ante los ojos del Señor, mi hermano. Y me dirá usted, ¿y el matrimonio incrédulo es válido o no es válido? Sí es válido, mi hermano, también es válido ese matrimonio, hermano. Lo único que es válido es el matrimonio, hermano. Si usted se casó, hermano, siendo incrédula, él es su marido, hermano. Él es su marido, él es su esposa, ya. Entonces, hermano, nosotros como cristianos tenemos que realmente casarnos. No debemos de vivir una vida de unión libre. A Dios no le agrada eso.
Por eso es cuando usted se casa, tiene que poner bien la mirada con cuál hombre se va a casar o con cuál mujer se va a casar, porque esa mujer, sea para bien o sea para mal, va a ser su mujer para toda la vida hasta que usted viva aquí en la tierra. No la puede cambiar, ni tampoco la mujer puede cambiar a su marido mientras él viva. Solamente usted queda libre es cuando su marido muere o cuando la mujer muere. Ahí queda libre el hombre y la mujer. Ahí se puede casar con cualquier mujer, pero con tal que sea en el Señor. Así dice las Escrituras, mi querido hermano y hermana que me escucha. Alabado sea el nombre de Dios. Eso dice el Señor. Yo no lo digo, sino el Señor. Conmigo no se enoje, mi querido hermano y hermana que me escucha. No se enoje conmigo. Más bien dele la gloria al Señor. Dígale gracias, Señor, por esa palabra que no sabía. Ahora sí, ya sé. Ahora sí, ya sé. Ahora, ya sabe, mi querido hermano. Ahora sí, ya sabe que lo que andan en el deseo de la carne no pueden agradar a Dios. No pueden y no pueden agradar a Dios. No lo pueden agradar. Usted anda en el deseo de la carne y ante los ojos de Dios está muerto espiritualmente. Y Dios te aconseja en esta mañana, te dice el Señor, arrepiéntete. Donde has caído, dice el Señor. Arrepiéntete donde has caído. Y haz la primera obra, te dice el Señor. Haz la primera obra. ¿Cuál es la primera obra, hermano? Empiezas a predicar, empiezas a cantarle al Señor, empiezas a testificar, a decir que Cristo salva, que Jesucristo viene por segunda vez, que Jesucristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, que Jesucristo sana a los enfermos, que Jesucristo es el alfa y el omega, que el Señor viene a levantar a sus escogidos. Aleluya. Vean. Entonces, haz la primera obra, mi querido hermano, haz la primera obra. Empiezas a hacer cosas buenas, cosas que a Dios le agrada. Y si tú, dice el Señor, si tú, el tiempo que te he dado, dice el Señor, no te has querido arrepentir, entonces, dice el Señor, quitaré tu candelero, dice. Te quita la vida el Señor, hermano. El Señor te quita la vida. Dios te quita la vida porque eres un árbol que no da fruto. No da fruto, hermano, no da fruto. Solamente está dando fruto, espinos y cardos da fruto. Entonces, mi hermano, no te enojes conmigo. No te enojes, mi hermano, conmigo. La palabra de Dios es bien dura, hermano. La palabra del Señor es bien dura. Por eso dije antes que este mensaje, hermano, es para la iglesia, no es para el mundo, hermano. Todo lo que yo predico aquí es para la iglesia del Señor Jesucristo. No es para el mundo, hermano. El mundo incrédulo, la gente incrédula, hermano, practica todas esas clases de pecados. ¿Por qué? Porque andan en el deseo de la carne. Ellos andan en el deseo de la carne. Y son esclavos de Satanás. Obedecen a Satanás, obedecen a su carne. ¿Ya? Entonces, ellos tienen la oportunidad de arrepentirse. Sí, ellos tienen la oportunidad. Ellos sí pueden arrepentirse de toda esa clase de perversidades y maldades que ellos practican. Tienen la oportunidad de arrepentirse. Así como usted también, mi querido hermano, tiene la oportunidad de arrepentirse, dejar esa clase de pecado y comenzar a vivir una vida en el Espíritu, hermano. Por eso es que yo le digo, si usted se está quemando, cásese, mi hermano. Es mejor casarse que estarse quemando. El matrimonio no es pecado, hermano. Tener sexo no es pecado. Eso es una bendición de Dios, pero pecado es cuando usted tiene sexo con otra mujer que no es su esposa. Ahí es pecado, mi querido hermano. Pero usted tiene sexo con su propia mujer, eso no es pecado. Eso es una bendición de Dios, mi hermano. Una bendición del Señor. Puede tener sexo cuantas veces quiera, mi hermano, con su marido. El marido tiene que complacer a su mujer y la mujer complazca a su marido. Si su marido dice, tengo ganas de hacer el amor hoy día, la mujer tiene que complacerlo a su marido. No tiene que decir, no, que no puede, que te lo otro, vete el presto. No, complazca a su marido. Como la mujer dice, yo tengo ganas de hacer el amor contigo, mi amor. Bueno, el marido tiene que complacer a su mujer. ¿Ya? Tiene que hacerle el amor a su mujer y para que esté complacido. Eso es lo que manda el Señor, mi hermano. El Señor manda, pero a la iglesia. Estoy hablando para la iglesia, mi hermano. La iglesia del Señor Jesucristo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Completa lealtad a Dios. En cuarto lugar encontramos la completa lealtad a Dios. El poder de la vida sobria, hermano. Segunda los Corintios, dice las Escrituras, mi querido hermano que me escucha. Bendito sea el nombre de Jesús.
Segunda de los Corintios capítulo 6, versículo 14. Completa lealtad a Dios, hermano. Dios nos pide a nosotros lealtad, nos pide a nosotros fidelidad. Eso pide el Señor. Sea fiel al Señor hasta la muerte, mi querido hermano que me escucha. Séale fiel al Señor hasta la muerte. Segunda de los Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Vean. Entonces, mi hermano, no hay ninguna comunión. Nosotros cuando ya salimos del mundo, hermano, nos convertimos al Señor Jesucristo, ya nosotros no podemos ser amigos del mundo, hermano. Porque los que son amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios, hermano. Usted, si usted ha tenido hartos amigos en el mundo, ya eso usted ya tiene que dejarlo a un lado. Ya no puede andar usted junto con ellos. Solamente usted puede predicarle la palabra de Dios a ellos, decirle: mira, Cristo quiere salvarte, arrepiente, te busca al Señor. Nada más, mi hermano. Y allí nos vemos, mi pana, hasta la próxima. Ya no podemos andar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son del mundo, son incrédulos, ellos piensan en las cosas del mundo. ¿Qué es lo que piensan en las cosas del mundo? Tener sexo, tener borrachera, andar en los robos, andar en las drogas, andar en los crímenes. Eso es lo que piensa la gente del mundo. Ya nosotros no somos del mundo. Por eso es que nosotros tenemos que decirle a esos viejos amigos: hasta la próxima, nos vemos. Ya no podemos andar con ellos, porque nosotros somos nueva criatura. Porque si nosotros nos involucramos con ellos, vamos a dar un mal testimonio. La gente que nos ve van a pensar también lo mismo, van a pensar que nosotros somos ladrones, van a pensar que nosotros somos borrachos, van a pensar que nosotros somos drogadictos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que decir: hasta la vista, baby. No podemos andar con ellos ya no podemos andar con ellos. Lo sentimos mucho, no podemos, porque ellos son tinieblas y nosotros somos luz ahora. Por eso es que nosotros tenemos que siempre apartarnos ya de ellos, porque no puede haber comunión la luz con las tinieblas. No hay comunión, no hay ninguna comunión. Es como un cristiano se lleve a una impía, no va a tener comunión con esa mujer impía, porque a la impía le gusta el trago, le gusta la joda. Entonces no vas a sufrir. Por eso es lo que dice el Señor: no debes unirte con una mujer incrédula. No, prohibido. No puedes y no puedes. Entonces no puede haber comunión la luz con la tiniebla. ¿Qué comunión puede haber? ¿Qué comunión hay entre Satanás con Dios? No hay ninguna comunión, porque el diablo, hermano, siempre andará haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces Satanás dice: voy a matar, y Dios dice: no lo haga, dice el Señor. Entonces, no hay comuniones, no hay comunión. Entonces Dios le dice al pueblo: tienes que vivir en santidad. Satanás te dice: no, si acá está lo mejor, acá está el deleite y el placer, dice. Entonces, no hay una comunión en la luz y las tinieblas, no hay. Entonces Dios pide santidad, en cambio el diablo pide inmundicia, hermano. Entonces, ¿qué comunión puede haber la luz con las tinieblas? No hay comunión. Entonces, Dios qué tiene que hacer, hermano? Dios lo que hace es reprenderlo al Satanás. Vete, Satanás, de mi presencia, le dice el Señor. Fuera de aquí. Ándate donde tu gente. Bueno, Dios no se mete con la gente de Satanás. Dios no se mete con esa gente. Dios siempre está con su pueblo que somos nosotros. Ahí está Dios, hermano. Por eso Dios está creando un pueblo propio, celoso y de buena obra. Dios, mi hermano, nos rescató, sí, nos rescató el Señor de que éramos esclavos de Satanás, de allá nos trajo el Señor. Pues esa es la guerra que Dios tiene con Satanás, hermano. La guerra que Dios tiene, la guerra que tenemos nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo decía que él pelea la buena batalla. Él pelea, el apóstol Pablo peleaba, mi hermano, con el Satanás, hermano, por las almas. Ya. En la oración, era la oración, hermano, la oración de la victoria. Porque el apóstol Pablo, hermano, sanaba a los enfermos, hermano. Los demonios tenían que irse y los enfermos quedaban sanos, quedaban liberados. Entonces, esa era la pelea que Pablo tenía, hermano, la pelea con Satanás. Peleo la buena batalla de la fe. Entonces, el apóstol Pablo entraba en contienda, mi hermano, con las otras doctrinas erradas y falsas.
Ya, ahí peleaba el apóstol Pablo, pero con la palabra, no puñete. Mucha gente dice, oye, aquí habla el Señor que el apóstol Pablo peleaba, pero peleaba, dice, no, pero no es a puñete, sino peleaba en el espíritu. Peleaba con la otra doctrina falsa, cerrada. Eso es lo que habla el apóstol Pablo. Peleaba la buena batalla de la fe. Nosotros, por ejemplo, nosotros peleamos, hermano. Peleamos, pero en el espíritu, pero con Satanás, hermano. Ese diablo, hermano, que siempre anda haciendo diablura. A veces se mete al patio, hermano. Si el vecino tiene gallinas, se le van robando las gallinas, hermano. Que es el diablo, hermano. El diablo que utiliza a esa persona. El diablo utiliza a esa persona y le dice, anda, róbale a fulano de tal. El diablo le susurra el oído a esa persona, hermano. Cuando el hombre es esclavo de Satanás. Satanás le habla a esa persona y esa persona va y te va a robar, mi hermano. Te roba, hermano. Te roba lo que tú tienes. Es el diablo, hermano, el diablo. Por eso dice el apóstol Pablo que él peleaba la buena batalla, hermano. El diablo anda haciendo diablura, mi hermano, ahorita. Él anda haciendo diablura, hermano. El diablo le dice a una persona que está drogada, viola a tal persona. Y ese drogadicto, hermano, la viola, hermano. Y tú mismo te das cuenta, hermano, en la noticia, hermano. Tú que eres un hombre inteligente. Tú que eres una mujer inteligente. Te das cuenta claramente de lo que está pasando en el mundo. Lo que ves en la noticia. Ya, no creo que seas tan ciego, no veas la noticia, ¿no? Tú ves la noticia, tú eres una mujer inteligente, eres un hombre inteligente. Todo lo que tú ves ahí son obras satánicas. Todas son obras satánicas. Que mataron hablando de tal, que robaron hablando de tal, violaron hablando de tal. Todo eso es obra satánica. El diablo tiene a su gente. El diablo tiene a su gente. El diablo le susurra al oído a esa persona y esa persona va y va a matar. Le susurra al oído a esa otra persona, esa persona va y te va a robar. Le susurra al oído a esa otra persona, esa persona va y va a violar. Son instrumentos de Satanás. Pero también el Señor, mi hermano, nos susurra a nosotros al oído y nos dice, mi hijo, es hora que usted vaya a predicar mi palabra. También el Espíritu Santo te habla a ti, mi querido hermano. El Espíritu Santo también te susurra y te dice, bueno, mi hijo, ahora sí, levántese y vaya a predicar a tal parte, porque esa ciudad o ese pueblo está totalmente en tiniebla. Vaya como luz y resplandezca en medio de las tinieblas. Entonces ahí vamos, mi hermano, a predicar la palabra del Señor a ese lugar donde hay bastante pecado. Ahí vamos, hermano, como buenos soldados de Cristo, hermano, a pelear la buena batalla contra Satanás, mi hermano, a que la gente no queden libres, hermano. Son esclavos del diablo. Por eso Jonás, mi hermano, el profeta Jonás, cuando fue enviado por Dios, el Espíritu Santo vino, le susurró a Jonás, le dijo, Jonás, levántate y ve a Nínive y pregona allá y dile que en 40 días Nínive será destruido. ¿Qué era Nínive, hermano? Una ciudad grande y había tanta maldad en Nínive, mi hermano. La maldad era en extremo. Y Dios ya iba a destruir esa ciudad por cuanto la maldad había subido ante la presencia del Señor. Pero para que te des cuenta que Dios es bueno, le envió al profeta Jonás. Anda, Jonás, anda a predicar la palabra de Dios a Nínive. ¿Y qué pasó con Nínive, hermano? ¿Qué pasó con Jonás, hermano? Así nos pasa todito, hermano. Hasta yo me incluyo. Mi querido hermano. Así nos pasa todito, hermano. No queremos ir a predicar la palabra de Dios porque nos da miedo. Nos da miedo porque ya en esa ciudad o en ese pueblo, en ese barrio, la gente son mala. Pero ¿qué dice el Señor? Ve y predica la palabra a ese lugar. Anda a predicar. Pero bueno, mis queridos hermanos, como usted es enviado por Dios, mi hermano, no debe sentir miedo, porque usted está resguardado por el Señor. El diablo no lo puede tocar a usted. El diablo sí se va a enojar con usted, sí, porque va a usted a pelear con Satanás allá. Usted va a pelear. Usted va a pelear por las almas, hermano, esas almas que están cautivas. Y Dios quiere salvar ese pocón de gente, hermano, que se dice esclava por Satanás. ¿No? Están perdidos en la droga, en los crímenes, en los robos, en las violaciones. Están perdidos, ¿no? Entonces Dios lo manda a usted, vaya a predicar allá. Vaya, Jonás a predicar.
Pero usted como es enviado por Dios, mi hermano, cuando uno es enviado por Dios, mi hermano, no debe de sentir miedo. O cuando usted, mi hermano, se congrega con 2 o 3 hermanos o 4 hermanos, se van a ese lugar que realmente es tenebroso, un lugar que realmente hay bastante maldad, pero usted va con 4, con 5, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? En medio de ellos estoy yo, dice el Señor. Bueno, ahí no debe sentir miedo porque Dios está con nosotros, porque usted va allá con 2 o 3 o 4 hermanos, usted ya va, que se es acompañado. Y dijo el Señor, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ustedes se congregan, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a predicar en tal parte. Salieron los hermanos a predicar, se fueron a Quinsaloma, se fueron a predicar. Por allá se fueron los hermanos a Quinsaloma a predicar la palabra del Señor, hermanos, a sembrar la palabra de Dios por allá. Bueno, allá el Señor manifestó su gloria, hermano. Los hermanos ganaron muchas almas, los enfermos fueron sanados. Aleluya, gloria a Jesús. Vean lo que hace el Señor. Eso es cuando los hermanos se ponen de acuerdo, ¿no? Cuando hay un acuerdo mutuo, dice, bueno, hermano, vamos a predicar a esta parte, vamos a predicar la palabra. Ya, entonces ahí dice Dios, yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. Entonces, bueno, dice, bueno, los hermanos dicen, bueno, nos vamos a ir a Quito, vamos a predicar a Quito, vamos a predicar en San Roque, vamos a predicar en la lucha de los pobres, que está perdido su pueblo por allá. Bueno, se fueron a Quito los hermanos. Se fueron a Quito a predicar la palabra. Bueno, allá el Señor manifestó su gloria. La gente fue salva, fueron liberadas, los enfermos se sanaron. Gloria al nombre del Señor. Ya la palabra quedó sembrada, por allá se levantó una congregación, pusieron a un pastor por allá, bueno, y comenzó a pastorear ese pastor con esas 10 almitas que se convirtieron al Señor. Ahí está el hermano pastoreando esas 10 ovejas. Es así, mi querido hermano, es así donde nosotros, hermano, tenemos que realmente predicar la buena nueva de salvación. Por eso es que Dios pide lealtad sobre sus hijos y sus hijas. Pide el Señor santidad, hermano. Que ya nosotros no podemos estar juntos con la gente incrédula, hermano. Nosotros tenemos que estar juntos con los hermanos en Cristo, hermano. Nosotros, la luz con la luz, hermano, tiene que estar unida la luz con la luz, hermano. ¿Por qué? Porque la luz con la luz se congenian, hermano. Hablan de las cosas de Dios, ya no hablan de las cosas de este mundo, hermano. Entonces nosotros, hermano, como somos cristianos, tenemos que estar más unidos porque somos luz, ¿ya? Nosotros somos luz, tenemos que estar más unidos. Entonces, por eso es lo que Dios manda, que nosotros no debemos de unirnos con las tinieblas, hermano. Con los viejos amigos que más antes teníamos, ya no, hermano. Esos viejos amigos quedaron atrás. Ellos son tinieblas, nosotros somos luz. Lo sentimos mucho, mi querido amigo, o compita, o compañero, lo sentimos mucho. No podemos andar ya juntos. Entonces, eso es lo que dice el Señor. Por eso dice también en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, nos manda el Señor aquí que debemos de limpiarnos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí vio, mi hermano? Entonces nosotros tenemos que limpiarnos, hermano, porque nos contaminamos, hermano. Muchas veces la gente nos abraza, hermano. Son gente incrédula, nos abraza. Ahí nos contaminamos, hermano. Se nos pega el espíritu inmundo en nuestro cuerpo, hermano. Se pega ese espíritu inmundo en nuestro cuerpo. O cuando la persona, hermano, está hablando patanada, está hablando de sexo, hablando de cosas de este mundo, se nos pega a nosotros, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que apartarnos de esa clase de personas ya. Alejarnos, hermano. Entonces Dios nos manda aquí que debemos de limpiarnos. Limpiémonos de toda contaminación, hermano. De espíritu y de carne. Tenemos que limpiarnos. Porque nos contaminamos, mi hermano. Nos contaminamos. Entonces, cuando nosotros oramos, mi hermano, ahí es que nosotros tenemos que pedir al Señor, limpia mi cuerpo, mi alma y mi espíritu con tu sangre bendita. ¿Ah? Entonces viene el Señor, nos limpia con su sangre bendita y somos limpios ante los ojos del Señor, hermano. En quinto lugar encontramos la fe. 1 Juan 5, versículos 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aleluya. ¿Mm? Todos los hermanos, que han nacido de nuevo, vencen al mundo, hermano. Vencen al mundo, hermano. ¿Por qué? Porque esos hermanos se han convertido a Cristo de todo corazón. Y esos hermanos creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, esa es la victoria que el Señor nos da, hermano. ¿Cuál es la victoria que tenemos? Es creer en el Señor Jesucristo. Es la victoria, hermano. Es la victoria que tenemos, creer en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, tiene usted la victoria. La victoria que el Señor nos da para que nosotros seamos triunfadores. Y nosotros vamos a triunfar porque creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, encontramos allí la vida sobria que nosotros realmente tenemos que tener, hermano. Entonces, es una vida sobria, es tener dominio a nuestra carne, tener control a nuestro cuerpo, a nuestros apetitos carnales que tenemos, que luchan, nuestra alma lucha, hermano, nuestro espíritu lucha con esta carne, hermano. Porque la carne pide siempre los deseos de este mundo, hermano. Entonces, es una lucha que tenemos nosotros, nuestra propia carne lucha, hermano. Es un combate a muerte que tenemos con esta carne. Porque esta carne siempre va a buscar las cosas de qué, de este mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos escuchado. Si usted, mi querido hermano, está practicando los deseos de la carne, arrepiéntase, hermano. Le hablo de corazón a corazón, arrepiéntase, que Dios es bueno, Dios lo va a perdonar. Si usted no se ha casado todavía con su esposa, cásese, mi querido hermano. Tiene que casarse, hermano, porque usted ya es cristiano, ya no es incrédulo. Usted es cristiano, tiene que casarse. Esa es su mujer y no vive en fornicación, hermano. Tenga mucho cuidado, que el Señor dice, si no te has arrepentido, yo quitaré tu candelero. ¿Ah? Te he dado tiempo para que te arrepientas, dice el Señor. Entonces Dios, mi hermano, nos da tiempo a nosotros para que nosotros nos arrepintamos de esa clase de pecado que estamos practicando o ese deseo de la carne que estamos practicando. Entonces Dios nos da tiempo. Si en ese tiempo que Dios nos da, hermano, nosotros fuimos inteligentes, fuimos sabios, nos arrepentimos, entonces dice el Señor, haz la primera obra, te dice el Señor. Entonces debes de hacer la primera obra, hermano. Haz la primera obra, empieza a predicar, empieza a compartir el pan con el necesitado. Si tu hermano está necesitado, dale por ahí un saquillo de comida. Bueno, esas son las buenas obras que a Dios le agrada. ¿Ya? Entonces, mi querido hermano, en el camino de Dios, hermano, siempre vamos a tener caída. No somos perfectos, por eso es que Dios nos da tiempo. Dios nos da tiempo. Si usted cayó, mi hermano, cayó en los deseos de la carne, Dios te da tiempo para que te arrepientas. Dios te da tiempo para que te arrepientas. Arrepentirse es dejar esa clase de pecado. Ya no volverlo a practicar más. Ese es el lazo del tiempo que Dios nos da a nosotros, hermano. Por eso es que nosotros no podemos, mi hermano, estar señalando con el dedo acusador a los hermanos. Decir, ves, ese hermano anda en adulterio, ese hermano anda en fornicación, ese hermano se masturba. No podemos nosotros señalar con el dedo acusador. ¿Por qué? Porque Dios le da tiempo a ese hermano para que se arrepienta. Entonces no podemos señalarlo con el dedo acusador. Más bien debemos de amonestarlo, decirle a ese hermano que está en pecado, arrepiéntete, decirle, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, el hacha está lista a la raíz de los árboles. Entonces nosotros no podemos estar señalando, solamente podemos decirle que Dios tenga misericordia del hermano. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos previstos a caer también. Por eso dijo el apóstol Pablo, dice que uno debe de correr la carrera, pero con paciencia. Corra con paciencia, corra con despacio. No corra apresurado, porque los que corren apresurados van a recibir una corona incorruptible. Nosotros vamos a recibir una corona, alabado sea el nombre de Dios,
una corona realmente santa. Bendito sea tu nombre, Señor. Entonces las personas, alabanza el nombre de Dios, que corren demasiado, se quedan en medio camino. Pero las personas que corren, alabanza el nombre de Dios, con paciencia, ellos, alabanza el nombre de Dios, van a recibir la corona de la vida. Entonces hay que correr con paciencia, hay que correr con el fundamento de Cristo Jesús. Ya. Entonces, las personas que corren demasiado duro van a recibir una corona corruptible. Ya. Nosotros que corremos despacio, vamos a recibir una corona incorruptible. Ya. Lo que recibe la corona corruptible son aquellas personas que se quedan en medio camino. ¿Ya? Son los hermanos que quedan en medio camino. Pero nosotros que hemos corrido despacio, vamos corriendo despacio, peleamos la buena batalla de la fe, vamos a recibir una corona incorruptible para la gloria del Señor. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, hemos estudiado hoy en esta mañana la vida sobria, ¿no? Si usted haga conciencia, si usted está practicando, anda los deseos de la carne, arrepiéntase de todo corazón y conviértase a Cristo. ¿Para qué? Para que usted realmente se pueda ir con el Señor. Pídale perdón a Dios, que Dios es bueno, Dios es grande en misericordia, Dios le perdona a usted. Confiese su pecado al Señor, haga un compromiso con Dios. Si no se ha casado, cásese, dígale, Señor, yo ya me voy a casar, te lo prometo, Señor, cumpla la promesa para que Dios lo bendiga de lo alto y sea realmente su prójimo que lo ve, diga la verdad que la señora es esposa de fulano de tal. Entonces seamos sabios, seamos prudentes por ese lado. Entonces, mi querido hermano que me escucha, el camino de Dios es muy bonito, es bello el camino del Señor. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, es muy bello, muy hermoso. Pero usted, si no se somete a Dios, ahí vienen los problemas, viene la dificultad, hermano. Entonces tenemos que estar siempre sometidos a Dios, viviendo una vida de paz, amor, armonía, ¿ya? Entonces así es, nosotros, hermano, somos débiles, hermano. Estamos previstos a caer en cualquier momento. Pero sin embargo, ahí está Dios, hermano, que siempre nos está perdonando todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Por eso yo al Señor, el que piensa estar firme, mire que no cae. Entonces nosotros, hermano, si queremos estar firmes en los caminos del Señor, no debemos de estar señalando con el dedo acusador a los hermanos que han caído en los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros estamos previstos también a caer en esa misma clase de pecado. Entonces, mis queridos hermanos, lo que nosotros siempre debemos decir es pedir a Dios, Señor, ten misericordia del hermano. Nada más. No estar señalando con el dedo acusador, porque a eso a Dios no le agrada, le desagrada. Si Dios te está viendo que tú estás hablando mal de ese hermano que ha caído, entonces viene la prueba para ti y el estado, tu prueba será peor que la del otro hermano que está pasando esa peripecia. Dios puede levantar a ese otro hermano y tú te puedes condenar por estar señalando con el dedo acusador al hermano. Por eso es que nosotros, mientras vivamos aquí en este mundo, estamos previstos a caer. Por eso es que nosotros no debemos de estar señalando con el dedo acusador a los hermanos que han caído en los deseos de la carne. Nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle siempre al Señor que tenga misericordia de esos hermanos que han caído en los deseos de la carne y que Dios lo levante y verá que usted, mi hermano, nunca va a caer. ¿Por qué? Porque usted no está señalando con el dedo acusador, más bien está pidiendo a Dios que tenga misericordia de esos hermanos que están caídos en los deseos de la carne. Ese es el secreto, hermano. Por eso Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted para que usted no caiga, es que usted no puede estar señalando con el dedo acusador a aquellos hermanos que han caído. Ese es el secreto. El secreto está en que usted le pida a Dios misericordia, nada más. Dios,
ten misericordia del hermano, nada más, que anda en los deseos de la carne. Eso es todo, hermano. Adelante en el Señor Jesucristo, esfuércese, aprenda más de las cosas de Dios. Aquí estamos aprendiendo más de las cosas del Señor. Como le dije antes, aquí nosotros no recogemos diezmo, aquí solamente recogemos es ofrendas, ofrendas nada más. Diezmo quedó en el tiempo de la ley. Aquí solamente recogemos solamente las ofrendas, lo que le sale a usted de su corazón, mi hermano. Muchos hermanos, mi hermano, que tienen un corazón bondadoso, a veces ofrendan $1,000, a veces ofrendan 2,000, a veces ofrendan 10,000, $10,000, hermano, porque tienen su corazón bondadoso. ¿Ya? Otros hermanos ofrendan $1, otros ofrendan 50, otros ofrendan 25. ¿Ya? Pero ofrendan, todos ofrendan aquí en el camino del Señor. Todos ayudan a la obra del Señor y eso es bueno. Eso es bueno porque están ayudando a la obra del Señor. Es a la obra del Señor. Entonces, aquí no recogemos diezmo, mi querido hermano. Nuestro ministerio, hermano, no recoge diezmo. Aquí nuestro ministerio solamente recoge es ofrendas, nada más. Es las ofrendas que nosotros recogemos. Eso es lo que hacemos. Recoger las ofrendas. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas de todo el mundo, que Dios me lo bendiga grandemente. A los hermanos de Medio Oriente, de Asia, de Europa, América del Norte, América del Sur, América Central, el Caribe. Que Dios me bendiga a mí también esta mañana. Que la paz y el amor y la prosperidad y la salud estén en cada uno de sus corazones y en sus hogares también. Y en el mío también, que venga la prosperidad a mi corazón, que venga la salud a mi corazón, que venga los alimentos a mi corazón. En el nombre de Jesús yo lo recibo todas esas cosas. Nos veremos otro día, si es la voluntad de Dios que nos veamos, en este mismo canal llamado el Facebook. Cuídense mucho, que no les cuesta nada en cuidarse. Y yo también por acá me he de cuidar también. Nos veremos otro día para seguir aprendiendo más de la cosa de Dios, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Hemos estado transmitiendo a nivel mundial, mis queridos hermanos. El mundo entero me está viendo a mí por el Facebook, el mundo entero. Estoy transmitiendo a nivel mundial, estoy transmitiendo en vivo, mi hermano. En vivo estoy transmitiendo este video. Entonces, el mundo entero me está viendo que estoy predicando la palabra de Dios. Y que Dios bendiga a todos aquellos hermanos y amigos y amigas que me han visto a través del Facebook, que Dios me lo bendiga. Si no se ha convertido a Cristo, busque a Cristo, mi querida hermana y amigo que me escucha, porque la venida del Señor Jesucristo se acerca sobre la faz de la tierra, hermano. Se acerca la venida del Señor, hermano, se acerca. Y hay que estar preparado para partir con el Señor. No sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá, pero sí dejó señal, el Señor dejó señal cuando vendría a esta tierra. Cuando todas esas señales, hermano, se hayan cumplido, entonces aparecerá el Hijo del Hombre con sus santos ángeles. El Señor levantará a sus escogidos y el resto que se queda para la gran tribulación, mis queridos hermanos que me escuchan. Ahí será el lloro y el crujir de dientes para aquellas personas que se quedaron, aquellas personas que se burlaron del Señor y no quisieron convertirse. Ahí será el lloro, mi hermano, el lloro y el crujir de los dientes. Entonces dijo el Señor, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Entonces vendrá el fin, dijo el Señor. Vean. Este evangelio del Señor Jesucristo ya se ha predicado a nivel mundial, mi hermano. En todo el mundo se predica el evangelio del Señor Jesucristo.
como ya se predica el evangelio del Señor Jesucristo en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y eso es lo que vivimos ahorita. Entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? Todas las señales que el Señor está dando son señales antes del fin, hermano. Entonces vendrá el fin, vivimos ya tiempos finales. Lo que ahorita solamente esperamos es que aparezca el Señor Jesucristo de Nazaret. Nada más. Bueno, muchas bendiciones. Hasta pronto, mis queridos hermanos. Y que Dios me los siga bendiciendo ricamente. Y que Dios me bendiga a mí también ricamente en esta mañana. Amén y amén. Gloria al nombre de Dios. Estuvo con ustedes el hermano Javier de aquí y conmigo será hasta otro día. Gloria a Jesús.